Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En el video de hoy les voy a enseñar cómo hacer el apex o ápice de la uña usando Deep Powder. Y para este video en específico voy a utilizar el clear y el activador de Rebel Nail y la base de Sparkle & Co. Pero ustedes pueden utilizar el clear, el activador y la base que ustedes tengan. Para comenzar a crear el apex o ápice de la uña, lo primero que voy a hacer es aplicar una capa fina en el medio de la uña y sumergirla en el polvo. Esto lo voy a hacer con cada una de las uñas, así como lo estoy mostrando ahora mismo en el video. Sin embargo, como pueden ver, la brocha no la pongo desde la cutícula, sino la pongo desde un poquito más abajo. Y la razón por esto es que uno tiene que poner la brocha en donde estoy marcando ahorita la uña. Si tú presionas tu uña así como lo estoy haciendo, ven que se crea como una parte blanca en la uña. Ese es donde debería estar el apex o ápice de la uña. Ese es el punto donde hay que poner más producto para que tu uña aguante cualquier golpe y no se rompa. Entonces esa primera capa que vamos a poner va a ser desde que empieza esa parte blanca de la uña, cuando uno la presiona, y luego a partir de ahí las siguientes capas vamos a ir acercándonos más a la cutícula. Si tú tienes las uñas cortas, esta técnica del apex no es tan necesaria. Sin embargo, yo también recomiendo esta técnica para que el área de cutícula no quede súper gruesa. Y así tu uña de Deep Powder parece una uña normal y no una uña súper gruesísima. Luego de aplicar la primera capa en todas las uñas y quitar el exceso de polvo, vamos a hacer la segunda capa. Esta capa va a abarcar un poco más de uña, sin embargo va a empezar un poco más pegada a la cutícula, como pueden ver en el video. De esta manera vamos creando capas en donde el Deep Powder está concentrado en el centro de la uña y el grosor va disminuyendo a medida que se va a los bordes de la uña y a la cutícula. Aquí quería mostrarle cómo yo me remuevo el exceso de polvo, y esto lo hago con un cepillo de cerdas un poco duras para asegurarme de que todo el polvo se haya quitado. Yo normalmente no muestro este proceso porque yo me lo hago o en el baño o en el balcón para disminuir la cantidad de polvo en el cuarto donde me hago las uñas. Para la tercera capa me acerco mucho más a la cutícula y a las paredes laterales de la uña. Para esta tercera capa, como estoy más cerca de la piel, voy a utilizar un lápiz con una punta bastante finita para limpiar el área de cutícula y asegurarme que no quede producto en esa zona. En la cajita de descripción de abajo te dejo un link de Amazon en donde puedes encontrar este lápiz. Y esto lo repito para las 5 uñas.
la tercera capa yo voy a utilizar activador para secar las uñas y luego aplicar top coat como siempre lo hago. Si quieren saber cómo aplico yo el top coat de Dip Powder, te dejo un video en la esquina superior derecha. Este paso lo estoy haciendo porque yo utilizo Peel Base para aplicar el color deseado. Si quieres saber más sobre el Peel Base, te dejo otro video en la esquina superior derecha. Sin embargo, si tú lo que quieres hacer es terminar de aplicar el color, no necesitas aplicar activador. Simplemente aplica de 2 a 3 capas completas del color preferido y luego aplicas activador y el top coat. Y así es que se crea el apex o ápice de la uña con Dip Powder. Si tienes alguna pregunta, por favor, déjamela en los comentarios de abajo. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a mi canal. También sígueme en Instagram para que veas más fotos de las uñitas que me hago. Nos vemos en el siguiente video. Bye.